La foto se volvió viral antes de que nadie siquiera supiera su nombre. Un hombre alto y callado con una sudadera negra sencilla, el rostro oculto tras una máscara blanca de Scream, sujetando un cheque de lotería gigantesco por $50 millones. La imagen era surrealista como algo sacado de una película de terror. Pero no era ficción. Era Harold Hartwell, un contador de 55 años del norte del estado de Nueva York. Unos días después, estaba muerto. Los vecinos lo describían como estable, predecible, el tipo de hombre que nunca hacía olas. Pero la vida de Harold Hartwell era mucho más complicada de lo que parecía. Era un viudo que había perdido al amor de su vida por el cáncer, un padre que luchaba por reconstruir la confianza con un hijo que se había metido en problemas, y un marido que intentaba hacer funcionar un segundo matrimonio bajo el peso de viejos duelos y nuevos secretos. Durante 4 años Harold jugó siempre los mismos números de la lotería, números cosidos a los hitos de su primer matrimonio. Nunca se lo contó a su nueva esposa. Nunca se lo dijo a su hijo. Para él, los boletos eran más que una apuesta. Eran un ritual, un hilo frágil que lo ataba a la memoria de su difunta esposa. Y entonces ocurrió lo imposible. Harold ganó. De repente, un hombre que había construido su vida sobre la previsibilidad tenía en la mano un boleto por $50 millones y el conocimiento aterrador de que la fortuna puede ser tan peligrosa como deslumbrante. Por fuera, Harold parecía un hombre afortunado, cuyos sueños se habían hecho realidad. Por dentro se pasaba las noches paseando por el suelo de su casa, comprobando 2 veces las cerraduras, y preguntándose si aún podía confiar en las personas más cercanas a él. Esta es la historia de Harold Whitaker, un hombre que lo ganó todo y lo perdió todo en apenas 3 días. Para entender cómo Harold Whitaker terminó muerto en el suelo de su sala de estar, debemos retroceder hasta donde todo comenzó. Harold James Whitaker nació el 15 de marzo de 1970, en un barrio de clase trabajadora a las afueras de Albany. Su padre Robert pasó 32 años en la cadena de montaje de General Electric, mientras que su madre Margaret trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de la escuela primaria local. Los Whitaker no eran ricos, pero eran estables. Robert llegaba a casa todas las noches exactamente a las 5:47 p.m. Se lavaba las manos en el fregadero de la cocina y se sentaba a comer lo que Margaret hubiera preparado. Harold aprendió pronto que la constancia importaba, que presentarse día tras día era lo que separaba a los hombres buenos de los poco fiables. Harold nunca fue la estrella del deporte ni el bromista de la clase. Era el chico que ayudaba al profesor a ordenar papeles después de clase, que equilibró la chequera de su madre cuando tenía 13 años, que encontraba consuelo en la previsibilidad de los números. Su anuario de secundaria lo describía como el más probable a tener éxito en silencio, una predicción que resultaría tanto acertada como trágicamente profética. En SUNY Albany, Harold conoció a Linda Patterson durante la orientación de primer año. Ella estudiaba educación primaria, atraída por trabajar con niños del mismo modo que Harold se sentía atraído por trabajar con números. Ambos eran estudiantes serios que preferían las citas de estudio a las fiestas de fraternidad, ambos planeando futuros modestos pero significativos. Se casaron 3 semanas después de graduarse en 1990. Linda llevó el vestido de novia de su madre ajustado para su figura más pequeña. Harold vistió un smoking alquilado y prometió amarla en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Lo decía de todo corazón. Su primer apartamento era un estrecho de una habitación sobre una charcutería en State Street. Harold trabajaba como contador junior en un pequeño despacho del centro, mientras Linda enseñaba 2º grado en la misma escuela primaria donde había trabajado la madre de Harold. Ahorraban cada centavo planeando la casa que algún día comprarían los hijos que criarían, la jubilación que compartirían. Marcus llegó en una nevada mañana de febrero de 1995. Harold nunca había sentido el terror y la alegría tan entrelazados como cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Ese pequeño ser dependía de él para todo: comida, techo, seguridad, guía. Harold asumió esa responsabilidad más en serio que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Durante los primeros 12 años de la vida de Marcus,
Los Whittaker fueron la imagen de la satisfacción suburbana. Harold entrenaba en la liga infantil los fines de semana. Linda organizaba recaudaciones de fondos escolares. Y Marcus era el niño que siempre tenía hecha la tarea y las botas de fútbol limpias. Sus tarjetas de Navidad mostraban a una familia que tenía todo lo que necesitaba. Pero al cáncer no le importan las familias perfectas ni la planificación cuidadosa. El diagnóstico golpeó a Harold como un impacto físico. Se sentó en el consultorio del oncólogo sosteniendo la mano de Linda mientras términos médicos flotaban a su alrededor como lenguas extranjeras. Etapa 3. Tratamiento agresivo. Quimioterapia. Radiación cirugía. Las palabras del médico se mezclaron hasta que lo único que Harold podía oír era el sonido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Harold se volcó en la investigación con la misma intensidad que ponía en las declaraciones de impuestos. Leyó revistas médicas, se unió a foros en línea, consultó con especialistas en Boston y Nueva York. Creó hojas de cálculo para seguir el calendario de tratamientos de Linda, los efectos secundarios y los resultados de los análisis de sangre. Si la organización y la determinación podían vencer al cáncer, Harold iba a darle a su esposa todas las ventajas posibles. Los tratamientos fueron brutales. Linda perdió el cabello, luego el apetito, después 25 libras de su ya pequeña complexión. Volvía a casa de las sesiones de quimioterapia y dormía 14 horas seguidas. Harold aprendió a cocinar comidas que ella pudiera tolerar, a ponerle inyecciones cuando su recuento de glóbulos blancos bajaba, a abrazarla cuando lloraba en mitad de la noche. Marcus, con 12 años, y lo bastante mayor para comprender que su madre estaba muy enferma, se volcó en ser el hijo perfecto. Nunca se quejaba de las cenas para llevar cuando Linda estaba demasiado débil para cocinar. Mantenía sus notas altas, ayudaba con las tareas de la casa, y nunca preguntaba por qué las madres de sus amigos podían ir a sus partidos de fútbol, pero la suya no. Durante 18 meses lucharon. Linda soportó cirugía, quimioterapia, radiación y más cirugías. Harold trabajó horas extra para pagar los tratamientos que el seguro no cubría. Marcus maduró más rápido de lo que cualquier niño debería y por breves momentos pareció que podrían ganar. Las pruebas de Linda mejoraron. Su energía regresó. Volvió a enseñar a tiempo parcial. Harold se permitió creer que su pesadilla estaba terminando, que habían vencido las probabilidades que su familia sobreviviría intacta. Entonces, llegaron los dolores de cabeza. El cáncer se había extendido al cerebro de Linda. No habría más opciones de tratamiento, ni más protocolos experimentales, ni más esperanza de recuperación. El oncólogo les dio un cronograma que Harold se negó a aceptar hasta que ya no pudo negarlo. Linda murió el 14 de febrero de 2009. Día de San Valentín, la festividad que siempre había sido especial para ellos. Harold sostenía su mano cuando dio su último aliento. Marcus estaba a los pies de la cama del hospital, con lágrimas corriendo por su rostro. Si no lo has vivido, no puedes comprender el peso del duelo. No es solo tristeza, es una presencia física que se sienta sobre tu pecho, haciendo que cada respiración sea un esfuerzo. Harold funcionaba porque tenía que hacerlo. Marcus lo necesitaba. Había que organizar el funeral, presentar reclamaciones al seguro, mantener la casa y criar a un adolescente solo. El primer año tras la muerte de Linda fue de supervivencia. Harold llevaba a Marcus a la escuela, asistía a las reuniones con profesores, se aseguraba de que hubiera comida en el refrigerador. Trabajaba sus horas habituales en la firma contable, volvía a casa, ayudaba con la tarea y se dejaba caer agotado en la cama cada noche. No había tiempo para procesar el duelo ni energía para nada más allá de los requisitos básicos de mantener sus vidas en movimiento. Pero el duelo tiene formas inesperadas de manifestarse. Para Harold, se convirtió en un ritual. Todos los viernes por la noche, a las 6:30 en punto, Harold Whittaker atravesaba las puertas de Murphy's Corner Store en Central Avenue. La rutina nunca variaba. Saludaba con la cabeza a Jimmy Rodríguez detrás del mostrador, sacaba una Coca-Cola Light del refrigerador y se acercaba a la máquina de boletos de lotería. Los números eran siempre los mismos: 74, 21, 28, 35,
con un Powerball de 42. 15 de marzo, cumpleaños de Harold. 14 de julio, el día en que él y Linda se besaron por primera vez. 21 de febrero, cumpleaños de Marcus. 28 de octubre, su aniversario de bodas. El 35 de diciembre no existía, pero habría sido el cumpleaños de Linda si diciembre tuviera 35 días en lugar de 31. El número Powerball 42 era la edad que tenía Linda cuando murió. «¿Lo de siempre, señor Whittaker?», preguntaba Jimmy, aunque ya sabía la respuesta. «Lo de siempre, Jimmy. Quizás esta semana Linda me envíe un poco de suerte». No se trataba de ganar. Harold entendía la probabilidad mejor que la mayoría. Era un contador especializado en evaluación de riesgos. Sabía que sus posibilidades de ganar eran astronómicas. Sabía que jugar a la lotería era matemáticamente absurdo. Pero no se trataba de matemáticas. Para Harold, ese boleto semanal de lotería era una conversación con su esposa fallecida. $20 que decían que aún creía en las posibilidades, que aún guardaba espacio para los milagros, que aún mantenía la esperanza de que la vida pudiera sorprenderlo de nuevo. Los números mismos eran una oración hecha de fechas y recuerdos, una forma de mantener a Linda presente en su rutina. Marcus sabía de los boletos de lotería, pero nunca comentaba sobre ellos. Con 14, luego 15, luego 16 años, afrontaba su propio duelo a su manera. Algunos días Harold lo encontraba durmiendo en la cama de sus padres, abrazando uno de los viejos suéteres de Linda. Otros días Marcus estaba enojado con Dios, con el cáncer, con Harold, por no haber podido salvar a su madre consigo mismo, por no ser suficiente para hacer feliz a su padre de nuevo. La casa se sentía enorme sin Linda. Cada habitación resonaba con su ausencia. Su taza de café aún estaba en el armario de la cocina. Sus libros permanecían en la mesilla de noche. Harold no podía obligarse a guardar su ropa ni a regalar sus herramientas de jardinería. Marcus se quejaba de que la casa parecía un museo, pero Harold necesitaba esos recordatorios de que Linda había existido, de que su amor había sido real. La comida se volvió puramente funcional. Harold podía preparar comidas básicas, sándwiches de espaguetis, cenas congeladas, pero nada sabía a nada. Perdió 15 libras en el primer año tras la muerte de Linda, no por ningún esfuerzo consciente, sino simplemente por olvidar que la comida se suponía que debía ser placentera. El sueño era esquivo. Harold se quedaba acostado en la cama mirando el espacio vacío donde Linda solía dormir, escuchando la casa asentarse a su alrededor. A veces la buscaba en mitad de la noche, solo para recordar con un nuevo golpe de dolor que ya no estaba. Comenzó a quedarse dormido en el sofá de la sala, encontrándolo más fácil que enfrentarse al vacío de su dormitorio. El trabajo se convirtió en el refugio de Harold. Los números no sufrían. Los balances no requerían energía emocional. Los códigos fiscales eran complicados pero predecibles. Harold se volcó en su trabajo con renovada intensidad, quedándose hasta tarde aceptando clientes adicionales, construyendo una reputación como el contador más minucioso de la oficina. Pero criar a un adolescente en duelo mientras uno mismo también está de duelo es uno de los desafíos más difíciles que alguien puede enfrentar. Marcus necesitaba constancia, comprensión y apoyo emocional que Harold apenas podía proporcionarse a sí mismo. Se movían por sus días como extraños educados, compartiendo la misma dirección. Las calificaciones de Marcus empezaron a bajar durante su segundo año de secundaria. Harold recibió llamadas de profesores preocupados por tareas no entregadas, del entrenador de fútbol inquieto por la falta de concentración de Marcus durante los partidos. Cuando Harold intentó abordar esos problemas, sus conversaciones se convertían en discusiones. «Tú no entiendes por lo que estoy pasando», gritaba Marcus. «¿Yo también la perdí?», respondía Harold con la voz tensa de emoción contenida. La verdad era que ambos se estaban ahogando, solo que de diferentes maneras. Harold intentaba mantenerse fuerte por su hijo, pero la fuerza y la disponibilidad emocional no son lo mismo. Marcus necesitaba que su padre reconociera que su pérdida era devastadora, que estaba bien estar desmoronándose, que podían descubrir juntos cómo sanar. En cambio, Harold se centraba en asuntos prácticos, asegurándose de que Marcus
comiera fuera a la escuela, cumpliera con sus responsabilidades básicas. El verano antes del último año de Marcus, las tensiones llegaron al punto de ruptura. Marcus fue sorprendido robando dulces en una tienda no porque no pudiera pagarlos, sino porque quería sentir algo distinto a la constante insensibilidad que se había convertido en su estado normal. Harold contrató a un abogado, pagó la multa y asistió a sesiones de consejería familiar, donde Marcus apenas hablaba, y Harold se enfocaba en solucionar el problema en vez de comprender su causa raíz. El consejero sugirió que Marcus se comportaba así porque se sentía abandonado. Primero por la muerte de su madre, luego por la retirada emocional de su padre. «Estoy haciendo todo lo que puedo», le dijo Harold al consejero. «Trabajo para mantenerlo. Me aseguro de que tenga lo que necesita. Nunca he faltado a una reunión de padres ni a un partido de fútbol. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él sobre su madre, sobre cómo se sienten ambos, sobre cómo se ve su familia ahora que solo son ustedes dos?» Harold no pudo responder. Había estado tan enfocado en funcionar que había olvidado que también necesitaban sanar. Pero para entonces tal vez ya era demasiado tarde. Marcus había aprendido a vivir con su duelo en soledad, y decidió que si su padre no podía estar presente emocionalmente, encontraría otras formas de llenar el vacío. El hurto en la tienda fue solo el comienzo. La transformación de Marcus Whitaker, de un adolescente responsable a un joven cuyas decisiones aterraban a su padre, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una lenta erosión de confianza, una serie de pequeñas traiciones que se acumularon hasta convertirse en algo que Harold no podía ignorar ni arreglar con dinero y buenas intenciones. La primera señal de advertencia real llegó durante el último año de Marcus. Harold recibió una llamada de la oficina del director un martes por la tarde de noviembre. Marcus había sido sorprendido con tarjetas de crédito robadas, usándolas para hacer compras en línea que hacía entregar en casas de amigos. La cantidad era pequeña, quizá $300 repartidos en varias tarjetas, pero la sofisticación del plan preocupó a todos los implicados. Marcus había investigado qué tarjetas tenían los protocolos de seguridad más débiles, había creado identidades falsas para recibir los paquetes, y se había coordinado con compañeros de clase que pensaban que lo ayudaban a sorprender a su padre con regalos de Navidad. Harold se sentó frente al director, al oficial de policía y a su hijo, tratando de reconciliar al niño que había criado con el joven que había cometido fraude con tarjetas de crédito, con la misma naturalidad con la que otros chicos copiaban en los exámenes de matemáticas. ¿Por qué?, preguntó Harold durante el silencioso trayecto de regreso a casa. Si necesitabas algo, podrías habérmelo pedido. Si querías algo, podríamos haber hablado de cómo ganarlo. Marcus miraba fijamente por la ventana del asiento del copiloto. Tú no lo entenderías. Inténtalo conmigo. No entiendes lo que es ser el chico cuya madre murió. Todos te miran como si estuvieras roto. Los maestros te dan calificaciones más fáciles porque sienten lástima. Los amigos no saben qué decir, así que simplemente te evitan. Y tú, Marcus, giró la cabeza para mirar a su padre. Actúas como si nada hubiera pasado, como si mientras sigamos apareciendo y haciendo las cosas correctas, todo estará bien. Harold estacionó en la entrada de la casa y apagó el motor. Por primera vez desde la muerte de Linda, miró de verdad a su hijo. Marcus había crecido. Ahora era más alto que Harold, pero su rostro aún conservaba rastros de infancia. Sus ojos, sin embargo, parecían más viejos que sus 17 años. Estoy tratando de mantenernos unidos, dijo Harold en voz baja. Pero no estamos unidos, papá. Vivimos en la misma casa y cenamos en la misma mesa, pero no estamos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de mamá? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy y realmente escuchaste la respuesta? Los cargos se redujeron a hurto menor después de que Harold contratara a un abogado costoso y aceptara pagar la restitución a las compañías de tarjetas de crédito. Marcus fue sentenciado a servicio comunitario y libertad condicional. Harold asistió a todas las audiencias judiciales, pagó cada multa y observó a su hijo completar sus horas obligatorias en un banco de alimentos local. Pero en lugar de servir como una llamada de atención, la experiencia pareció envalentonar a Marcus.
Había aprendido que su padre siempre lo rescataría, que siempre elegiría la protección sobre la responsabilidad, que siempre priorizaría evitar consecuencias, en lugar de abordar los problemas de raíz. Durante su primer semestre en el colegio comunitario local, Marcus fue sorprendido vendiendo productos electrónicos que habían caído de los camiones de reparto. El plan fue más elaborado esta vez. Marcus se había hecho amigo de conductores de reparto que reportaban paquetes como dañados o perdidos, y luego se los vendían a Marcus a una fracción de su valor de venta. Cuando la policía registró el dormitorio de Marcus, encontraron mercancía por valor de miles de dólares, teléfonos, tabletas, consolas de videojuegos, auriculares de alta gama. Marcus los había estado vendiendo en línea y en casas de empeño locales, creando un flujo de ingresos constante, que complementaba el dinero que Harold le daba para los gastos escolares. Harold contrató a otro abogado, pagó otra multa, asistió a más audiencias judiciales. Marcus fue suspendido de la escuela por el resto del semestre y sentenciado a 6 meses de libertad condicional supervisada. El juez advirtió que cualquier delito futuro probablemente resultaría en tiempo en prisión. «Esto tiene que parar», le dijo Harold a su hijo al salir del juzgado. «No puedo seguir arreglando esto por ti». «Yo nunca te pedí que arreglaras nada», respondió Marcus. «Quizás ya es hora de que dejes de intentarlo». Esa noche, Harold se encontró de pie en el armario de Linda, respirando el tenue aroma de su perfume, que aún se aferraba a su ropa. Si ella estuviera viva, ¿cómo manejaría esto? ¿Qué le diría a Marcus que Harold no encontraba palabras para expresar? Pero Linda no estaba allí para brindar orientación, y Harold tenía que enfrentar esta crisis solo. Decidió que establecer límites firmes podría lograr lo que abogados y multas no habían conseguido. Cuando Marcus cumplió 18 años ese febrero, Harold le presentó un ultimátum. «Puedes vivir aquí y seguir mis reglas, o puedes tomar tus propias decisiones en otro lugar, pero no seguiré permitiendo un comportamiento que va a arruinar tu vida». Marcus eligió otro lugar. Se mudó con amigos saltando entre apartamentos y sofás, haciendo trabajos ocasionales y abandonando la escuela. Durante los primeros meses después de que Marcus se fue, Harold se convenció de que el amor duro era el enfoque correcto que su hijo necesitaba aprender, consecuencias que esta separación era temporal. Pero los meses se convirtieron en un año, y las visitas de Marcus se volvieron cada vez más raras. Cuando venía a la casa, generalmente era para pedir dinero o recoger pertenencias que había dejado atrás. Sus conversaciones eran corteses pero tensas, llenas de temas que no podían discutir y emociones que no podían expresar. Harold se volcó aún más en el trabajo, aceptando a cada nuevo cliente, quedándose en la oficina hasta las 8 o 9 la mayoría de las noches. Se decía a sí mismo que estaba construyendo seguridad financiera para ambos, que cuando Marcus estuviera listo para rehacer su vida, Harold estaría preparado para ayudarlo a empezar de nuevo. La casa se volvió más silenciosa. La cena se convirtió en un sándwich comido de pie en la cocina. El ritual del boleto de lotería continuaba cada viernes, pero incluso eso se sentía vacío sin la esperanza de algún día poder compartir buenas noticias con su hijo. Los compañeros de trabajo de Harold notaron el cambio. Siempre había sido callado, pero ahora parecía completamente retraído. Rechazaba invitaciones a fiestas de oficina, dejó de unirse a las conversaciones de los viernes por la tarde, alrededor de la máquina de café, y comenzó a almorzar solo en su escritorio, en lugar de acompañar al grupo que solía ir a la charcutería al otro lado de la calle. «Harold está pasando por un mal momento», le dijo su jefa Patricia a la administradora de la oficina. «Su hijo se mudó el año pasado y creo que está luchando con el síndrome del nido vacío». Pero no era el síndrome del nido vacío. Era la acumulación de pérdidas que había redefinido la manera en que Harold entendía su propia vida. Primero Linda, luego Marcus, no por la muerte sino por decisiones que se sentían igual de permanentes. Harold tenía 50 años y vivía como un hombre que había renunciado a la posibilidad de que la vida pudiera sorprenderlo con algo bueno. Fue entonces cuando Diane Monroe entró en su mundo. La primera vez que Harold Whitaker notó a Diane Monroe, ella estaba discutiendo con la fotocopiadora en el tercer piso del complejo de oficinas Riverside.
Era un martes por la mañana de marzo de 2019, y Harold se dirigía a su oficina cuando escuchó a alguien murmurando creativas blasfemias hacia la temperamental máquina que había sido la pesadilla de todos los inquilinos durante al menos 5 años. «Pedazo inútil de equipo de tortura corporativa», le decía Diane a la máquina que aparentemente había devorado su documento original mientras se negaba a producir copias. «Juro que fuiste diseñada por alguien que odia a los oficinistas». Harold se detuvo en el pasillo. En los 3 años que llevaba en ese edificio, nunca había escuchado a nadie expresar tanta frustración creativa por sus circunstancias. La mayoría simplemente suspiraba, llamaba al servicio técnico y aceptaba que algunos martes iban a ser más difíciles que otros. «Suele responder mejor a las amenazas que a los cumplidos», dijo Harold, sorprendiéndose a sí mismo al hablarle a una desconocida. Diane se dio la vuelta y Harold pudo verla bien por primera vez. Probablemente estaba en sus 30s con cabello castaño hasta los hombros, que parecía haber estado pasando entre sus dedos de la frustración. Su atuendo era profesional pero accesible, y su expresión pasó de la molestia a la diversión al darse cuenta de que alguien había escuchado su monólogo con el equipo de oficina. «¿Hablas por experiencia?», preguntó. «3 años peleando con esa misma máquina», respondió Harold. «Si golpeas el panel lateral izquierdo 2 veces y luego presionas el botón verde mientras mantienes la palanca de alimentación del papel, suele cooperar». Diane siguió sus instrucciones y la máquina comenzó de inmediato a producir copias perfectas de su documento. Ella miró a Harold con algo entre gratitud y asombro. «Eres como el susurrador de fotocopiadoras», dijo. «Soy Diane Monroe. Trabajo para la agencia de seguros en el 2º piso. Harold Whitaker, firma de contabilidad, 4º piso». Fue una interacción mundana, el tipo de intercambio breve que ocurre en edificios de oficinas todos los días entre personas que comparten estacionamientos y ascensores, pero que nunca llegan a conectar. Excepto que había algo en la energía de Diane, su disposición a discutir con objetos inanimados, su genuina gratitud por la ayuda, su risa fácil que hizo que Harold se quedara en el pasillo más tiempo del necesario. «Gracias por la terapia de la máquina», dijo Diane, mientras recogía sus copias. «Te debo un café algún día». «No me debes nada», respondió Harold automáticamente, y luego se sorprendió a sí mismo agregando. «Pero no me molestaría la compañía. Si has estado leyendo esto y pensando, un momento, quiero saber qué pasa después, entonces estás experimentando exactamente lo que los compañeros de trabajo de Harold experimentaron en las semanas siguientes». Por primera vez en años, Harold Whitaker tenía algo que esperar más allá de sus clientes semanales de contabilidad y sus rituales de lotería de los viernes por la noche. La cita de café ocurrió la semana siguiente. Diane sugirió la pequeña cafetería en el vestíbulo de su edificio, un lugar neutral donde 2 personas podían conocerse sin la presión de una cena formal. Harold llegó 5 minutos antes y pasó esos minutos preguntándose qué estaba haciendo, por qué había aceptado esto, y si aún estaba a tiempo de inventar una excusa e irse. Pero cuando Diane apareció cargando con sus propios nervios, con la misma honestidad directa que había mostrado al pelear con la fotocopiadora, Harold se relajó. Ambos estaban inseguros acerca de esa interacción, ambos saliendo de sus zonas de confort, ambos esperando conexión sin saber exactamente cómo podría ser. La historia de Diane fue surgiendo poco a poco durante ese primer café y en las conversaciones posteriores. Había estado casada durante 8 años con un hombre llamado Craig, que había empezado a beber socialmente en la universidad, y nunca se detuvo. Lo que comenzó como fiestas de fin de semana evolucionó en tragos por la tarde después del trabajo, luego tragos durante el trabajo, y finalmente tragos en lugar de trabajar. Siempre pensaba que se le pasaría, le contó Diane a Harold durante una de sus conversaciones nocturnas unas semanas más tarde. Ya habían pasado de las citas de café a cenas en restaurantes tranquilos, donde podían hablar sin presión de tiempo. Creí que el matrimonio lo asentaría, pensé que la responsabilidad lo motivaría a encaminar su vida. En lugar de eso, me convertí en su facilitadora. Harold entendía lo que era facilitar.
Había pasado 2 años cubriendo a Marcus, inventando excusas, proporcionando redes de seguridad financiera, que eliminaban las consecuencias en lugar de fomentar mejores elecciones. Las situaciones eran diferentes, pero el agotamiento emocional era familiar. ¿Cuándo supiste que había terminado?, preguntó Harold. Cuando me di cuenta de que estaba haciendo planes de contingencia para su comportamiento en lugar de vivir mi propia vida. Iba a fiestas con un juego de llaves extra por si se embriagaba demasiado para conducir con seguridad. Llamaba para reportarlo enfermo cuando estaba demasiado resacoso para trabajar. Estaba gestionando su alcoholismo en lugar de gestionar mi propia felicidad. Diane había solicitado el divorcio 3 años antes. El proceso fue desordenado, caro y emocionalmente agotador, pero había salido con su independencia intacta y una clara comprensión de lo que no toleraría en futuras relaciones. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña agencia de seguros. Vivía en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, y había estado soltera por elección desde que se finalizó el divorcio. Necesitaba tiempo para recordar quién era cuando no estaba tratando de arreglar los problemas de otra persona, explicó. Resulta que soy alguien que discute con las fotocopiadoras y que cree que las citas de café los martes por la mañana son maneras perfectamente razonables de conocer gente. Lo que atrajo a Harold hacia Diane no fue su apariencia física, aunque la encontraba atractiva. No fueron los intereses compartidos, aunque descubrieron que ambos disfrutaban de los documentales históricos y preferían las noches tranquilas a los eventos sociales concurridos. Lo que lo atrajo a Diane fue su franqueza, su disposición a reconocer emociones difíciles, en lugar de evitarlas, su capacidad de encontrar humor en situaciones frustrantes. Por primera vez desde la muerte de Linda, Harold esperaba con ansias algo más que simplemente superar cada día. Se descubría revisando su teléfono en busca de mensajes de Diane, planeando conversaciones que podrían tener, preguntándose qué estaría haciendo ella en las noches en que no tenían planes juntos. Su relación progresó lentamente, en parte porque ambos eran cautelosos con el compromiso después de traumas en relaciones anteriores, y en parte porque Harold todavía procesaba su duelo por la muerte de Linda. Había amado profundamente a su primera esposa, y salir con alguien nuevo se sentía como una traición a ese amor, aunque Linda llevaba más de una década fallecida. Diane entendía mejor de lo que Harold esperaba su vacilación. Había visto cómo amigos viudos luchaban con la culpa de seguir adelante, cómo se sentían desleales a sus cónyuges fallecidos cuando encontraban felicidad con nuevas parejas. Nunca presionó a Harold para que olvidara a Linda, ni para que fingiera que su primer matrimonio no había sido significativo. Linda tuvo la suerte de tener a alguien que la amó tan completamente, le dijo Diane a Harold una noche, en que él luchaba con sentimientos encontrados sobre su relación. No intento reemplazarla ni competir con su memoria. Solo espero crear algo nuevo contigo. Ese enfoque, reconocer el pasado mientras construían hacia el futuro, permitió a Harold abrirse lentamente a la posibilidad de amar de nuevo. No era el mismo tipo de amor que había compartido con Linda. Esta relación era más cautelosa, más consciente de la fragilidad de la vida templada por la experiencia y la pérdida, pero era real y estaba creciendo. 8 meses después de su primera cita de café, Harold le propuso matrimonio no con un gesto romántico ni un plan elaborado, sino durante una tranquila cena en casa cuando Diane mencionó que siempre había imaginado cómo sería tener un jardín donde pudiera cultivar vegetales y flores. «Podrías tener ese jardín aquí», dijo Harold, sorprendiéndolos a ambos con la sugerencia. Si quisieras casarte conmigo y hacer de esta casa nuestra casa en lugar de mi casa». Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. «¿Me estás proponiendo matrimonio con comida china recalentada?» «Creo que sí». «¿Es terrible?» «Es perfecto», dijo ella. «Sí me casaré contigo, Harold Whittaker. Y sí quiero cultivar verduras y flores en tu patio trasero». Se casaron en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento el 14 de febrero de 2020. El aniversario de la muerte de Linda, transformado en una celebración de nuevos comienzos. Harold llevó el mismo traje que había usado en el funeral de Linda, pero esta vez representaba esperanza en lugar de duelo. Marcus no asistió a la boda.
Harold le había enviado una invitación, pero su hijo respondió con un breve mensaje de texto. Felicidades. Espero que ella te haga feliz. La ausencia de su único hijo el día de su boda fue otra pérdida que Harold tuvo que procesar. Pero la presencia de Diane ayudó a suavizar ese dolor en particular. Durante los primeros meses de su matrimonio, Harold se sintió más ligero que en años. La casa volvió a cobrar vida con conversaciones, risas y las negociaciones cotidianas de dos personas que aprendían a compartir espacio y construir rutinas juntos. Diane plantó su jardín y llenó la cocina con el aroma de comidas caseras. Harold volvió a dormir toda la noche despertándose al lado de alguien a quien le alegraba verlo cada mañana. Pero la felicidad como el duelo puede ser frágil, y el nuevo matrimonio de Harold estaba a punto de enfrentar una prueba que lo cambiaría todo. 6 meses después de la tranquila boda en el juzgado de Harold y Diane, su frágil paz se quebró en una fría tarde de martes de agosto de 2019. Marcus Hartwell estaba en el umbral de la puerta de su padre, el mismo umbral por el que se había marchado airado 2 años antes. Se veía más delgado de lo que Harold recordaba. Su ropa arrugada y las ojeras profundas contaban la historia de noches sin dormir y malas decisiones. Harold abrió la puerta y su rostro pasó por sorpresa, esperanza y cautela en cuestión de segundos. Padre e hijo se quedaron allí sin hablar, hasta que Marcus finalmente rompió el silencio papayo. Necesito hablar contigo. Dentro de la modesta sala de estar, Diane salió de la cocina con un paño de cocina aún en las manos. La presentación fue torpe formal. Los ojos de Marcus recorrieron de inmediato la habitación, inventariando los cambios, cortinas nuevas, disposición distinta de los muebles, toques decorativos desconocidos que delataban la influencia de otra mujer en la casa de su infancia. Así que eres la nueva esposa, dijo Marcus sin molestarse en ocultar el filo en su voz. Diane se irguió. Su sonrisa era tensa. Prefiero Diane. Y sí soy la esposa de tu padre. La palabra esposa quedó suspendida en el aire como un reto. Harold se interpuso entre ambos. Sus instintos de contador se activaron mientras intentaba equilibrar aquella ecuación volátil. Lo que siguió fueron 3 horas de la conversación más incómoda que Harold había tenido desde el funeral de Linda. Marcus habló de querer cambiar, de llevar 6 meses limpio, de extrañar a su padre. Pero sus ojos seguían desviándose hacia Diane, midiéndola, calculando su presencia en la vida de su padre. Cuando Marcus por fin se fue aquella noche prometiendo volver pronto, tanto Harold como Diane sabían que algo fundamental había cambiado en su hogar. Para la primavera de 2020, la casa había caído en una rutina incómoda. Las visitas de Marcus se hicieron aún menos frecuentes, normalmente precedidas por tensas conversaciones telefónicas con su padre. Cuando sí venía Diane, encontraba motivos para estar en otra parte, hacer la compra, visitar amigas, recados, que parecían multiplicarse cada vez que el coche de Marcus aparecía en la entrada. Harold aprendió a compartimentar sus relaciones, manteniendo a Marcus y a Diane en espacios separados de su vida. Nunca hablaba de Diane cuando Marcus llamaba, y nunca mencionaba las dificultades de Marcus cuando Diane le preguntaba por sus conversaciones. Ese equilibrismo cuidadoso exigía energía mental constante. Harold se descubría ensayando conversaciones, planificando temas seguros para tratar con cada uno. Se volvió hipersensible a cada palabra, cada gesto, cada suspiro que pudiera interpretarse como tomar partido. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Sus colegas en la firma contable notaron que parecía distraído durante la temporada de impuestos, cometiendo pequeños errores que no eran propios de él. Empezó a tener problemas para dormir, acostándose despierto por la noche, repasando discusiones y planeando conversaciones que quizá pudieran tender un puente entre su hijo y su esposa. Todos los viernes, a las 6:30 en punto, Harold Hartwell conducía las 12 cuadras desde su oficina contable hasta la gasolinera Murphy's en Central Avenue. No era la estación más cercana a su casa, ni tenía los mejores precios, pero tenía algo más valioso para Harold: constancia. El ritual había comenzado en 2019, apenas unos meses después de su matrimonio con Diane.
Harold se decía a sí mismo que era un capricho inofensivo, un pequeño gasto personal que no dañaba a nadie. $20 a la semana por un boleto de lotería siempre con los mismos números. Los números no eran aleatorios. El 7 era el día del mes en que se había casado con Linda. El 14 era el cumpleaños de Marcus. El 21 era el cumpleaños de Linda. El 28 era su aniversario de bodas. El 35 era la edad que tenía Linda cuando nació Marcus. Y el 42 era la edad que tenía Linda cuando murió. Jimmy Rodríguez había trabajado el turno de la tarde en Murphy's durante 15 años. Conocía a Harold por su nombre, conocía su pedido. Sabía que Harold llegaría todos los viernes entre las 6:25 y las 6:35. Nunca antes, nunca después. ¿Lo de siempre, señor Hardwell?, preguntaba Jimmy, aunque ya sabía la respuesta. Los mismos números, Jimmy. Quizás esta semana Linda me envíe un poco de suerte. Era el mismo intercambio palabra por palabra cada viernes durante 4 años. Jimmy había escuchado a docenas de clientes hablar de sus sueños de lotería, de las casas que comprarían, de los viajes que harían, de los trabajos que dejarían. Harold era diferente. Nunca hablaba de ganar, nunca fantaseaba con el dinero. Para él, el boleto de lotería era algo completamente distinto. Harold nunca le contó a Diane sobre los boletos semanales. No es que se avergonzara del gasto. $20 significaban poco para un hombre que ganaba un salario estable como contador y vivía modestamente. Pero el ritual era privado, personal, ligado a recuerdos y emociones, que no estaba listo para compartir con su nueva esposa. Cuando Diane preguntaba sobre su rutina de los viernes por la tarde, Harold era vago. Solo haciendo unos mandados, decía, o comprando algunas cosas en la tienda. Las mentiras salían fácilmente porque eran pequeñas, aparentemente inofensivas. En la mente de Harold, los boletos existían en un espacio separado de su matrimonio con Diane. Eran parte de su relación con Linda, con Marcus, con la familia que había perdido, y con el hombre que había sido antes de que el duelo lo cambiara. Compartir ese ritual significaba exponer partes de sí mismo que sentía demasiado crudas, demasiado sagradas para ponerlas en palabras. Pero los secretos, incluso los pequeños, tienen una forma de crear distancia. Diane comenzó a notar las desapariciones de Harold los viernes, la manera en que regresaba a casa un poco más tarde de lo habitual, siempre con alguna explicación vaga sobre el tráfico o una larga fila en la tienda. Nunca lo cuestionó directamente, pero guardó la información añadiéndola a una lista creciente de pequeños misterios sobre el comportamiento de su esposo. Desde mayo de 2019 hasta octubre de 2023, Harold nunca faltó un viernes, ni cuando tuvo gripe en 2021 y apenas podía levantarse de la cama. Aún así, se arrastró hasta Murphy's a las 6:30 p.m., ni cuando su coche estaba en el taller y tuvo que caminar las 12 cuadras bajo la lluvia de diciembre, ni cuando Diane sugirió que se fueran de viaje un fin de semana y él insistió en que no podían irse hasta después de las 7:00 p.m. del viernes. La constancia se convirtió en un motivo de orgullo para Harold, aunque nunca lo admitió a nadie. En una vida que a menudo se sentía caótica e impredecible, el ritual de la lotería le proporcionaba estructura, confiabilidad, propósito. Jimmy comenzaba a preocuparse cuando Harold se retrasaba incluso 5 minutos. Las pocas veces que Harold se demoró por el trabajo o el tráfico, Jimmy guardaba sus números habituales, sabiendo que Harold aparecería tarde o temprano, disculpándose y con un ligero nerviosismo por interrumpir la rutina. Se lo tomaba en serio. Recordaba Jimmy más en serio de lo que la mayoría de la gente se toma sus trabajos o compromisos. Era como si tuviera una cita con alguien importante. Los boletos mismos se guardaban en un pequeño sobre en la billetera de Harold, detrás de su licencia de conducir y tarjetas de crédito. Los revisaba cada sábado por la mañana solo en su despacho de casa, mientras Diane dormía hasta tarde. La rutina siempre era la misma: entrar a la página web de la lotería, comprobar los números, sentir la mezcla familiar de decepción y alivio cuando no coincidían. Decepción, porque una parte de él realmente esperaba ganar. No por el dinero, sino por la señal que representaría. Una prueba de que Linda aún lo cuidaba.
Alivio porque ganar significaría cambio, disrupción, ese tipo de acontecimiento que altera la vida, y que Harold había aprendido a temer después de haber vivido demasiados. Harold nunca se permitió creer de verdad que ganaría. En momentos de silencio, normalmente de noche, cuando Diane ya dormía y la casa estaba en calma, a veces imaginaba lo que haría con un premio de lotería. Pero no eran fantasías de lujo o extravagancia. Eran pensamientos prácticos enraizados en su mentalidad de contador y en su comprensión del dinero y la responsabilidad. Quizás pagaría completamente la casa eliminando la hipoteca que aún tenía 11 años por delante. Quizás establecería un fideicomiso para Marcus, algo que pudiera darle estabilidad incluso si su hijo seguía tomando malas decisiones. Quizás donaría a la Fundación de Investigación del Cáncer en nombre de Linda, a la que había estado aportando pequeñas cantidades durante años. Pero esos pensamientos eran fugaces, rápidamente reemplazados por la realidad práctica de que millones de personas jugaban a la lotería cada semana, y las probabilidades de ganar eran astronómicas. Harold era demasiado analítico, demasiado arraigado en la realidad matemática, para esperar seriamente que la suerte cambiara su vida. Lo que no esperaba era lo rápido que la suerte podía destruirla. La fecha debería haber sido una advertencia. El 13 de octubre cayó en viernes, el tipo de día que las personas supersticiosas evitan para tomar decisiones importantes. Pero Harold Harwell nunca había sido supersticioso. Los números eran números, las fechas eran fechas, y la suerte era algo de lo que se preocupaban los demás. Su día comenzó como cualquier otro. Café matutino a las 6:15 a.m., en la misma taza que Linda le había comprado hacía 12 años. Una ducha rápida, vestirse con uno de sus 5 trajes grises idénticos. Beso de despedida a Diane mientras ella se apresuraba a tomar el autobús al trabajo. En la firma contable, procesó prórrogas de impuestos, revisó informes trimestrales y respondió llamadas de clientes que invariablemente esperaban hasta el último minuto para organizar sus finanzas. A las 6:00 p.m., Harold estaba listo para su ritual semanal. El trayecto hacia la gasolinera Murphy's se sintió diferente esa tarde, aunque no podía precisar por qué. El tráfico se movía más lento de lo habitual. El aire otoñal traía un frío que parecía atravesar su chaqueta. Incluso Jimmy parecía más conversador de lo normal. «¿Cómo está la familia, señor Harwell?», preguntó Jimmy mientras preparaba el boleto habitual de Harold. «Están bien», respondió Harold, aunque la respuesta le sonó vacía. Marcus no había llamado en 3 semanas. Diane había estado distante últimamente, pasando más tiempo en su teléfono, yéndose a la cama más temprano, alegando estar cansada por el estrés del trabajo. Los mismos números, los mismos números. Harold pagó sus $20, deslizó el boleto en su billetera detrás de su licencia de conducir y condujo a casa, donde encontró a Diane ya cocinando la cena. Comieron en un silencio cómodo, vieron las noticias de la noche y se acomodaron en sus rutinas separadas. Diane se acurrucó en el sofá con un libro. Harold se retiró a su despacho para ponerse al día con el papeleo. A las 10:59 p.m., Harold recordó el sorteo de la lotería. Abrió la página web de la Lotería Estatal en su computadora, la misma rutina que había seguido cada sábado por la mañana durante 4 años. Pero esa noche se sentía diferente. Esa noche decidió ver el sorteo en vivo en lugar de comprobar los resultados más tarde. Los números aparecieron en su pantalla uno por uno. Harold se quedó mirando la computadora durante 30 segundos antes de alcanzar su billetera. Sus manos temblaban mientras sacaba el boleto, comparando los números impresos con los que acababa de ver en línea. Revisó de nuevo, luego una tercera vez, luego una cuarta. Después de varios años, más de un centenar de boletos y $4,600 en esperanzas y sueños, Linda finalmente le había enviado suerte. $50 millones de suerte. El primer instinto de Harold no fue celebración, fue terror. Se quedó sentado en su despacho, boleto en una mano, ratón de computadora en la otra, actualizando la página de la lotería como si los números pudieran cambiar, como si todo fuera un error elaborado, que se corregiría con la siguiente carga. Pero los números seguían siendo los mismos. Harold Harwell
un contador de 55 años de Albany, Nueva York, acababa de convertirse en uno de los hombres más ricos del estado. Su segundo instinto fue despertar a Diane para compartir ese momento que les cambiaría la vida. Se levantó de su silla, dio 3 pasos hacia el dormitorio, luego se detuvo. Algo lo contuvo. No miedo exactamente, sino cautela, el tipo de consideración cuidadosa que lo había mantenido empleado como contador durante 30 años. En lugar de celebración, Harold pasó las siguientes 3 horas investigando qué les sucede a los ganadores de la lotería. Las historias que encontró no eran relatos conmovedores de sueños cumplidos. Eran historias de horror de familias destrozadas, ganadores asesinados por parientes, secuestros, invasiones de hogar, demandas y vidas destruidas por la riqueza repentina. Jeffrey Dampier, ganador de lotería, secuestrado y asesinado por su propia cuñada. Uruch Khan, ganador de lotería, envenenado con cianuro, al día siguiente de reclamar su premio. Para las 2:00 a.m., Harold había tomado una decisión. No le diría a nadie sobre el premio hasta poder reclamarlo de manera segura y anónima. Nueva York era uno de los pocos estados que permitían a los ganadores de lotería permanecer en el anonimato, y Harold pensaba aprovechar al máximo esa protección. Guardó el boleto ganador en su caja fuerte ignífuga en el sótano, la misma caja donde guardaba documentos importantes, pólizas de seguro y el anillo de compromiso de Linda. La combinación era el número de seguro social de Linda, otro secreto que nunca había compartido con Diane. Durante el fin de semana, el comportamiento de Harold cambió de formas que Diane no pudo evitar notar. Pasaba horas en la computadora diciendo que trabajaba en proyectos de clientes que parecían requerir una extensa investigación en Internet. Él contestaba llamadas telefónicas en privado, yendo al garaje o al sótano cada vez que sonaba su teléfono. Comenzó a hacer preguntas casuales sobre el horario diario de Diane, sus horas de trabajo, sus planes con amigas. ¿Trabajarás hasta tarde esta semana?, preguntaba durante el desayuno. ¿Almorzarás mañana con Jennifer? ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo sueles tardar en el almuerzo? Las preguntas parecían lo bastante inocentes, pero creaban un patrón. Harold estaba mapeando la rutina de Diane, entendiendo cuándo podía ocuparse de asuntos privados sin interrupciones. El lunes por la mañana, Harold llamó al trabajo para decir que estaba enfermo el primer día de enfermedad que tomaba en 2 años. Mientras Diane estaba en su empleo, condujo a 3 bancos distintos, abriendo nuevas cuentas solo a su nombre. Investigó abogados especializados en premios de lotería. Leyó cada artículo que pudo encontrar sobre protección de activos, fideicomisos anónimos y banca en el extranjero. Para la noche del martes, Harold ya había desarrollado un plan integral. Reclamaría el premio usando un disfraz para proteger su identidad de los medios. Establecería fideicomisos anónimos para administrar las ganancias. Le contaría a Diane y a Marcus acerca del dinero solo después de que todas las protecciones legales y financieras estuvieran en su lugar. El plan parecía infalible. Lo que Harold no anticipó fue lo difícil que resultaría mantener un secreto tan grande frente a las personas que mejor lo conocían. Diane lo notaba todo. Sus patrones de sueño cambiaron. Se acostaba más tarde y se levantaba más temprano, pasando tiempo en la computadora en las primeras horas de la madrugada. Sus hábitos alimenticios se alteraron. Picoteaba su comida distraído por pensamientos que no podía compartir. Sus conversaciones se volvieron reservadas, llenas de largas pausas y frases incompletas. ¿Va todo bien en el trabajo?, preguntó Diane una noche mientras miraban la televisión. Bien, solo es la preparación para la temporada alta. Es octubre, Harold. La temporada alta no empieza hasta enero. Siempre hay algo que preparar. Pero Harold era un pésimo mentiroso y Diane era una mujer perceptiva. Comenzó a prestar más atención a su comportamiento, anotando las llamadas privadas, las sesiones secretas en la computadora, la manera en que parecía estar planeando algo que no quería compartir. Su mente fue a la explicación más obvia: Harold tenía una aventura. Las llamadas secretas, la distancia emocional, el repentino interés en su horario, todas señales clásicas de infidelidad. La idea la devastó, pero también la enfureció.
Después de todo lo que había hecho para construir una vida con él, después de la paciencia con su duelo, y la comprensión hacia su complicada relación con Marcus. Así era como él se lo pagaba, Diane. Comenzó su propia investigación revisando el historial del navegador de Harold cuando dejaba la computadora sin supervisión, escuchando detrás de las puertas durante sus llamadas privadas, observando los cambios en su rutina que pudieran revelar a dónde iba realmente en sus misteriosos recados. Lo que encontró la desconcertó. Las búsquedas en Internet de Harold no eran sobre sitios de citas ni hoteles. Eran sobre bancos, abogados y algo llamado fideicomisos anónimos. Sus llamadas no eran conversaciones románticas, eran discusiones de negocios sobre procedimientos legales y planificación financiera. Si Harold no estaba teniendo una aventura, ¿qué estaba ocultando? La investigación de Harold había pasado de la curiosidad a la obsesión. Había leído cada artículo, visto cada documental y estudiado cada caso que pudo encontrar sobre ganadores de lotería que habían sido atacados por su repentina riqueza. Las historias crearon un patrón aterrador en su mente. La mayoría de los ganadores de lotería fueron atacados por personas que conocían familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. El peligro de extraños que Harold había temido al principio en realidad era lo menos preocupante. La verdadera amenaza provenía de las personas que tenían acceso a su vida diaria, que conocían sus rutinas, que podían acercarse lo suficiente para hacerle daño. Esta comprensión generó una nueva capa de ansiedad. Harold comenzó a mirar a todos en su vida a través del lente de una amenaza potencial. Podía confiar en sus compañeros de trabajo con el conocimiento de sus ganancias y en sus vecinos que lo habían visto vivir modestamente durante años y podrían resentir su repentina riqueza. ¿Qué pasaba con Patricia, su hermana, que siempre había tenido problemas económicos? Lo más preocupante de todo, podía confiar en Marcus y en Diane. Marcus tenía un historial de desesperación financiera, antecedentes delictivos y una relación complicada con su padre. Diane era 15 años menor, se había casado con él rápidamente y heredaría todo si algo le sucedía a Harold. No eran acusaciones ni sospechas, eran hechos que cobraban un nuevo significado en el contexto de su premio de lotería. Harold odiaba pensar de esa manera. Se sentía como una traición hacia las personas que amaba. Pero las historias que había leído eran demasiado consistentes, demasiado documentadas, demasiado reales como para ignorarlas. Los familiares habían matado por mucho menos que $50 millones. El estado de Nueva York permitía que los ganadores de la lotería reclamaran premios de forma anónima, pero el proceso no era sencillo. Los ganadores debían crear entidades legales, fideicomisos o sociedades de responsabilidad limitada para reclamar el premio en su nombre. El papeleo era complejo, requería abogados y asesores financieros especializados en premios de lotería. Harold pasó horas investigando abogados que gestionaran reclamaciones anónimas. Leyó reseñas, estudió sus tasas de éxito y evaluó sus políticas de discreción. Los mejores abogados eran caros, pero Harold podía permitirse caros. Ahora la pregunta era si podía confiar en ellos. Después de días de investigación, Harold eligió Thompson Associates, un bufete en Manhattan especializado en protección de privacidad para grandes patrimonios. Su sitio web prometía confidencialidad absoluta y tenía testimonios de clientes que habían reclamado premios importantes sin exposición pública. La primera llamada telefónica de Harold a la oficina fue incómoda. ¿Cómo le dices a un desconocido que ganaste $50 millones sin sonar delirante? Necesito hablar sobre cómo establecer un fideicomiso anónimo para reclamar un premio de lotería, dijo con cautela. ¿Cuál es el monto del premio?, preguntó el abogado. 50 millones. La pausa al otro lado de la línea duró lo suficiente como para que Harold pensara que la llamada se había cortado. Señor Hartwell, creo que deberíamos reunirnos en persona lo antes posible. La reunión con el abogado confirmó los peores temores de Harold. Las reclamaciones anónimas eran posibles, pero no completamente anónimas. La Comisión Estatal de la Lotería aún requeriría una foto del ganador sosteniendo el cheque ceremonial gigante. Esa foto sería publicada en los medios y distribuida en todo el mundo.
La buena noticia, explicó su abogado, es que puede usar un disfraz para la foto. Muchos ganadores optan por usar sombreros, gafas de sol o incluso máscaras para proteger su identidad. El Estado lo permite siempre que su rostro no quede completamente cubierto. Harold salió de la oficina del abogado con una idea clara de lo que debía hacer. Tenía que reclamar el premio en persona, posar para la foto obligatoria, pero podía usar un disfraz para proteger su identidad. La pregunta era, ¿qué tipo de disfraz? Harold pasó una noche entera investigando esta decisión. Consideró varias opciones: gafas de sol y gorra de béisbol, una barba postiza, maquillaje teatral. Pero cada opción tenía inconvenientes. Gafas y gorras podían resbalar o caerse. El vello falso podía parecer demasiado obvio en fotografías. El maquillaje requería habilidades que no tenía. Harold condujo a 3 tiendas de disfraces antes de encontrar lo que buscaba. La máscara de Scream no fue su primera elección. Le parecía demasiado teatral, demasiado llamativa. Pero era la única máscara de cara completa que ocultaba totalmente sus facciones, y aún le permitía hablar con claridad y ver bien. La caja fuerte ignífuga en el sótano de Harold había sido instalada 3 años antes para proteger documentos importantes de posibles incendios. Era una unidad modesta lo suficientemente grande para papeles de seguros, las joyas de Linda y otros objetos irreemplazables. Harold nunca había imaginado que un día contendría un documento valorado en $50 millones. La mañana del 16 de octubre de 2023, Harold colocó el boleto ganador dentro de la caja fuerte, junto al anillo de compromiso de Linda, su certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Marcus y otros documentos que representaban los momentos más importantes de su vida. El boleto parecía insignificante entre esos tesoros familiares, solo un pedazo de papel con números impresos. Pero Harold sabía que representaba más que dinero. Representaba el futuro con el que nunca se había atrevido a soñar y el peligro que jamás había imaginado enfrentar. Harold había programado su cita para reclamar el premio el 16 de octubre a las 2 p.m. Había tomado el día libre en el trabajo, diciendo a sus colegas que tenía una cita médica que podría tardar varias horas. La mentira salía fácil ahora. Harold se había acostumbrado a pequeñas mentiras mientras navegaba el complejo proceso de proteger su secreto. Esa mañana, Harold se vistió con la ropa más genérica que tenía: vaqueros oscuros, una sudadera negra con capucha y zapatillas gastadas que podían pertenecer a cualquiera. Colocó la máscara de Scream en una bolsa de papel, junto con los documentos legales que su abogado había preparado para establecer el fideicomiso anónimo. El viaje a la sede de la Lotería del Estado de Nueva York, en Schenectady, tomó 45 minutos. Harold había practicado la ruta 2 veces, cronometrando su llegada para evitar el tráfico de hora punta y minimizar la posibilidad de ser reconocido por alguien que lo conociera. Dentro de la oficina de la lotería, el proceso fue sorprendentemente rutinario. Harold presentó su boleto ganador, firmó el papeleo necesario a través de la abertura de la máscara y entregó los documentos legales que establecían su fideicomiso anónimo. Los funcionarios de la lotería fueron profesionales y eficientes, tratando su disfraz como una parte normal del proceso de reclamación. Luego vino la foto. Harold se paró detrás de un podio sosteniendo un cheque ceremonial gigante de $50 millones. Los destellos de las cámaras iluminaron la sala mientras los fotógrafos oficiales documentaban el momento. En las fotos, Harold parecía una figura sacada de una película de terror. La máscara de Scream, creando una imagen a la vez cómica y aterradora. «Felicidades», dijo el funcionario de la lotería al terminar el papeleo. Los fondos se transferirán a su cuenta fiduciaria en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Harold salió de la oficina de la lotería como uno de los hombres más ricos del estado de Nueva York. La ironía no se le escapaba. Había alcanzado la libertad financiera mientras usaba una máscara asociada con la muerte y el terror. En menos de 2 horas, las fotos del ganador enmascarado ya eran tendencia en las redes sociales. El Scream Mask Winner se convirtió en un hashtag viral, generando miles de memes, chistes y teorías conspirativas sobre la identidad del misterioso ganador.
Las cadenas locales abrieron sus noticieros con la historia. Los noticieros nacionales difundieron las imágenes. Los presentadores de programas nocturnos hicieron bromas sobre el ganador de lotería más aterrador de la historia. La imagen de Harold con la máscara de Scream se convirtió en una de las fotos de lotería más reconocibles jamás tomadas. Los funcionarios de la lotería habían dicho que los fondos se transferirían en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Harold calculaba la línea de tiempo obsesivamente de lunes a miércoles. Si el procesamiento era fluido, posiblemente hasta el viernes, si había retrasos. Cada día se sentía como un mes. Revisaba su cuenta fiduciaria anónima varias veces al día, esperando el depósito que lo transformaría de alguien cómodo a alguien increíblemente rico. Su comportamiento se volvió cada vez más errático a medida que aumentaba la tensión. Empezó a tomar rutas más largas para volver a casa revisando sus espejos por si lo seguía algún coche. Variaba su rutina a veces deteniéndose en diferentes gasolineras o supermercados para romper cualquier patrón que pudiera hacerlo predecible. Instaló nuevas cerraduras en todas las puertas y ventanas alegando a Diane que había escuchado de robos en el vecindario. «Últimamente actúas raro», dijo Diane una noche, mientras Harold revisaba 3 veces la cerradura de la puerta principal antes de acostarse. «Solo estoy siendo cuidadoso. Nunca se puede ser demasiado precavido». «¿Precavido contra qué, Harold? Me estás asustando». «¿Qué pasa, Harold?» Casi le contó todo en ese momento. El boleto de lotería, las ganancias, el miedo que había consumido cada uno de sus pensamientos desde el 13 de octubre. Pero se contuvo recordando todas las historias que había leído sobre ganadores de lotería cuyos familiares más cercanos se habían vuelto contra ellos. «No pasa nada. Solo estoy cansado. Estrés del trabajo». Pero Harold sabía que no podría mantener ese nivel de secreto mucho más tiempo. El dinero llegaría pronto y con él, decisiones sobre cómo protegerse y si podía confiar en que las personas que amaba soportaran la verdad. Harold se despertó ese lunes por la mañana con una extraña sensación de calma. Era el tipo de paz que a veces llega tras semanas de ansiedad, cuando la mente finalmente acepta que lo que tenga que pasar, pasará sin importar la preocupación. El banco había confirmado que sus ganancias de la lotería se depositarían al día siguiente. $50 millones menos impuestos transferidos a su cuenta fiduciaria anónima, al cierre de operaciones. Tras días de secretos y planes, Harold estaba a horas de convertirse en uno de los hombres más ricos de Nueva York. Pero más importante aún, finalmente, estaba listo para contarle la verdad a Diane. Había planeado la conversación cuidadosamente, eligiendo palabras que la ayudaran a entender por qué había guardado el secreto, por qué había estado tan paranoico, por qué sus vidas estaban a punto de cambiar de formas que ella no podía imaginar. El plan era simple. Harold confirmaría el depósito después del trabajo, luego sentaría a Diane a cenar y le explicaría todo. Le mostraría el boleto, los documentos legales, los extractos bancarios. Se disculparía por el secreto y pediría su perdón. Luego planearían juntos su futuro. Viajes, una nueva casa, seguridad financiera para Marcus, donaciones benéficas en memoria de Linda. Iba a ser la mejor conversación de su matrimonio. Harold se durmió ese domingo por la noche, imaginando la reacción de Diane, la sorpresa y la alegría en su rostro, al darse cuenta de que sus preocupaciones financieras habían terminado para siempre. Harold llegó a casa del trabajo y encontró a Diane en la cocina preparando su comida favorita, pastel de carne con puré de papas y judías verdes. La escena doméstica se sentía perfecta, exactamente el escenario adecuado para la conversación que había estado planeando. «Pareces feliz esta noche», observó Diane cuando Harold la besó. «Hola. Estoy feliz, muy feliz. Habrá una conversación importante mañana. Importante buena o importante mala, importante, increíble». Cenaron mientras Harold practicaba su discurso en su mente. Empezaría con una disculpa por haber guardado secretos. Luego explicaría lo del billete de lotería, el ritual semanal, la manera en que lo había conectado con la memoria de Linda. Le mostraría a Diane la documentación, la ayudaría a comprender la magnitud de lo que les había sucedido. Pero primero quería disfrutar de ese momento, su última cena como una pareja de clase media,
Su última velada antes de que la riqueza cambiara todo en sus vidas. Las noticias siguen hablando de ese ganador de lotería con la máscara, dijo Diane señalando la televisión. Ahora lo llaman el ganador fantasma porque nadie sabe quién es. ¿Qué piensas de eso?, preguntó Harold. De ganar tanto dinero y seguir en el anonimato. Creo que es inteligente en realidad. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si la gente supiera quién eres? Nunca volverías a tener paz. Harold sonrió. Diane lo entendía mejor de lo que él había esperado. Quizá esta conversación sería más fácil de lo que temía. Después de cenar se acomodaron en su rutina habitual. Diane se acurrucó en el sofá con un libro mientras Harold fingía leer el periódico en realidad, ensayando lo que diría cuando le contara sobre las ganancias de la lotería. Las palabras se sentían importantes, trascendentes, como si debieran ser perfectas. Diane dijo mientras ella se cepillaba los dientes: «Mañana será diferente para nosotros mejor. Necesito que sepas cuánto significas para mí». Ella le sonrió en el espejo del baño. «Últimamente estás muy misterioso, Harold Hartwell. No misterioso, solo agradecido por ti, por nosotros, por la vida que hemos construido juntos». A las 10:30 p.m., Harold preparó su taza nocturna de té de manzanilla, la misma rutina que había seguido durante 3 años. Diane había iniciado esta tradición al principio de su matrimonio, asegurando que el té lo ayudaba a dormir mejor y reducía el estrés relacionado con el trabajo. Se había convertido en uno de esos pequeños rituales matrimoniales que crean intimidad. Diane preparaba el té con miel exactamente como a Harold le gustaba, y se lo llevaba mientras él terminaba de revisar correos o leer en la cama. «Aquí tienes», dijo Diane entregándole la taza humeante. «Lo de siempre». «Gracias por cuidarme», dijo Harold aceptando el té. «Eso es lo que hacen las esposas». Esas fueron las últimas palabras que se dijeron. Harold bebió su té mientras leía una novela de misterio. Diane se quedó dormida a su lado mientras miraba su teléfono. A las 11:45 p.m., Harold apagó la lámpara de la mesita de noche y se acomodó esperando lo que pensaba sería su última noche como millonario en secreto. Por la mañana, Harold Hartwell estaría muerto, y el secreto que había planeado compartir moriría con él. El reloj interno de Diane era más confiable que cualquier dispositivo mecánico. Durante 3 años se había despertado a las 6:15 a.m., exactas 5 minutos antes de su alarma, dándose tiempo para entrar suavemente en la conciencia antes de que el sonido estridente la despertara por completo. Pero ese martes por la mañana se sintió diferente de inmediato. La cama a su lado estaba fría, vacía, sin indicios de que Harold hubiera dormido allí en absoluto. Su almohada estaba intacta a su lado de la manta sin mover. El primer pensamiento de Diane fue que se había levantado temprano para ir a trabajar. Quizá no había podido dormir por las noticias importantes que había planeado compartir. Caminó hacia el baño esperando escuchar la ducha o verlo afeitándose en el lavabo. Vacío. Revisó su despacho en casa pensando que quizá estaba adelantando trabajo antes de que abriera la oficina. Vacío. La cocina no mostraba señales de preparación de café ni actividad de desayuno. Entonces lo encontró. Harold yacía boca arriba en la sala de estar colocado entre el sofá y la mesa de centro, como si se hubiera levantado durante la noche y simplemente se hubiera desplomado. Sus brazos estaban a los lados, sus piernas ligeramente dobladas, su rostro sereno. Parecía dormido salvo por un detalle que hizo que las rodillas de Diane flaquearan. La piel de Harold tenía el aspecto grisáceo y ceroso de alguien que llevaba muerto varias horas. Las manos de Diane temblaban mientras marcaba el 911 su voz, quebrándose al intentar explicar lo que había encontrado. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi esposo creo que está muerto. Está en el suelo y no se mueve. Señora, necesito que verifique si respira. ¿Puede hacer eso por mí? Diane se arrodilló junto al cuerpo de Harold acercando su oído a su boca y nariz. Nada. Su pecho no subía ni bajaba. Cuando le tocó el cuello para buscar un pulso, su piel estaba fría, rígida. No respira. Está... Oh Dios. Lleva muerto horas. Está tan frío.
Señora, estoy enviando paramédicos y agentes de policía a su dirección. Por favor, no toque nada más y espere afuera si puede. ¿Debo intentar reanimación? Debo hacer algo. Por lo que me está describiendo, la RCP no ayudará. Lo mejor que puede hacer es esperar a los profesionales y asegurarse de que la escena se conserve. Diane se sentó en los escalones del porche delantero, temblando en su bata, esperando los vehículos de emergencia que confirmarían lo que ya sabía. Harold se había ido y no tenía idea de por qué. Los paramédicos llegaron a las 7:51 a.m., seguidos inmediatamente por 2 oficiales de policía. Diane los condujo hasta el cuerpo de Harold, permaneciendo en el umbral mientras realizaban su evaluación inicial. La EMT Rodríguez se arrodilló junto a Harold, revisando signos vitales que todos sabían que no estarían allí. Ha fallecido hace varias horas, confirmó a la oficial Martínez. No hay signos evidentes de trauma, ninguna indicación de lo que podría haber causado la muerte. La oficial Martínez comenzó la investigación preliminar, haciendo a Diane preguntas básicas sobre la línea de tiempo. ¿Cuándo había visto por última vez a Harold con vida? ¿A qué hora se acostaron? ¿Se había quejado de sentirse mal o de tener algún dolor? ¿Tenía alguna condición médica que pudiera explicar una muerte repentina? Diane respondió lo mejor que pudo, y sus respuestas parecían precisas. Harold había estado bien la noche anterior, feliz, de hecho hablando de noticias importantes que quería compartir. No había mostrado señales de enfermedad, ni dolor en el pecho, ni dificultad para respirar. Tenía solo 55 años, gozaba de buena salud, y no tomaba más medicamentos que vitaminas. Necesitaremos tratar esto como una posible escena de crimen, hasta que sepamos más, explicó con suavidad la oficial Martínez. Eso no significa que sospechemos que ocurrió algo criminal, pero una muerte repentina e inexplicada requiere investigación. La casa fue fotografiada y documentada. El cuerpo de Harold fue examinado en el lugar antes de ser retirado. Cada detalle fue catalogado. La posición de su cuerpo, el contenido de la habitación, cualquier objeto que pareciera fuera de lugar. Lo que los investigadores aún no sabían era que la muerte de Harold había ocurrido menos de 24 horas después de convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. La conexión con la lotería no se descubriría hasta varios días después, transformando lo que parecía ser una muerte trágica pero natural en algo mucho más sospechoso. El detective Morrison había investigado muertes en el condado de Albany durante 15 años. Había visto ataques cardíacos, derrames cerebrales, suicidios, sobredosis y asesinatos disfrazados de muertes naturales. Cuando llegó a la casa de los Hartwell esa mañana de martes, su ojo experimentado catalogó inmediatamente detalles que los oficiales uniformados podrían pasar por alto. La posición del cuerpo de Harold fue lo primero que llamó la atención de Morrison. El fallecido yacía de espaldas entre el sofá y la mesa de centro con los brazos a los lados y las piernas ligeramente dobladas. Era una posición inusual para alguien que hubiera colapsado por un ataque cardíaco o un derrame. Las víctimas de eventos cardíacos repentinos normalmente se llevaban la mano al pecho o caían en posiciones que sugerían angustia o intentos de buscar ayuda. Harold parecía en paz, casi acomodado, como si se hubiera acostado voluntariamente y simplemente nunca hubiera despertado. ¿Cuál es su evaluación inicial?, preguntó Morrison al asistente del médico forense. No hay trauma evidente, no hay heridas defensivas, no hay signos de lucha. Podría ser causa natural ataque cardíaco, derrame, aneurisma. No lo sabremos hasta la autopsia. Morrison asintió, pero continuó su examen de la escena. Los lentes de lectura de Harold estaban doblados sobre la mesa de centro, junto a un libro abierto. Una taza de té vacía descansaba en la mesa auxiliar junto al sofá. La casa no mostraba señales de entrada forzada, ni indicios de que algo hubiera sido robado. La sala de estar fue fotografiada desde todos los ángulos antes de mover cualquier cosa. Morrison prestó especial atención a la taza de té, anotando el residuo en el fondo que parecía ser té de hierbas. El libro fue revisado en busca de notas o marcas que pudieran indicar el estado mental de Harold. Sus lentes fueron analizados para huellas dactilares. En la cocina, Morrison encontró 2 platos en el lavavajillas. Sobras de lo que parecían ser pastel de carne y verduras,
almacenados en el refrigerador. Nada sugería conflicto o angustia. El despacho de Harold revelaba a un hombre extremadamente organizado y meticuloso. Los documentos financieros estaban archivados alfabéticamente. Los archivos de la computadora estaban claramente etiquetados y ordenados lógicamente. Los extractos bancarios mostraban un estilo de vida de clase media, sin gastos inusuales ni estrés financiero. Lo que Morrison no encontró era igualmente significativo. No había nota de suicidio ni frascos de medicamentos que sugirieran sobredosis. No había alcohol, ni sustancias ilegales, ni armas, ni signos de depresión o crisis de salud mental. «Señora Hartwell», dijo Morrison al regresar a la sala donde Diane estaba envuelta en una manta. «Necesito hacerle algunas preguntas detalladas sobre anoche y esta mañana». El relato de Diane sobre la noche anterior fue directo y consistente. Ella y Harold habían cenado juntos alrededor de las 6:30 p.m. Habían visto televisión seguido su rutina habitual de acostarse, y se habían ido a la cama alrededor de las 10:30 p.m. Harold había parecido feliz, incluso emocionado por algo que quería hablar con ella al día siguiente. Seguía diciendo que mañana sería diferente, le contó Diane al detective Morrison entre lágrimas. Parecía tan esperanzado por algo, pero no quiso decirme qué era. Morrison anotó el detalle, pero no insistió. Los cónyuges en duelo a menudo recordaban las últimas conversaciones como más significativas de lo que realmente fueron. Marcus Hartwell llegó a la casa dentro de las 2 horas posteriores a ser notificado de la muerte de su padre. Morrison lo observó cuidadosamente mientras Marcus veía el cuerpo de Harold, buscando cualquier reacción que pareciera ensayada o inapropiada. Lo que vio fue un shock y un dolor genuinos. «¿Cuándo fue la última vez que habló con su padre?», preguntó Morrison. «Hace unas 3 semanas tuvimos una pelea sobre Diane. Le dije que ella lo estaba usando y él se enojó. Esa fue nuestra última conversación». La coartada de Marcus era sólida. Había estado trabajando en el turno nocturno en un almacén a 60 millas de distancia, con registros de fichaje y el testimonio de compañeros de trabajo para verificar su paradero. Las cámaras de seguridad lo mostraban llegando al trabajo a las 10:45 p.m. y saliendo a las 7:15 a.m. Pero Morrison tomó nota de la dinámica familiar. La hostilidad de Marcus hacia Diane era obvia incluso en su dolor. La incomodidad de Diane con Marcus también era evidente. El detective archivó esta información entendiendo que las tensiones familiares a menudo se volvían cruciales en casos de muertes sospechosas. 3 días después de la muerte de Harold, una reportera local llamada Linda Chen revisaba imágenes de recientes ganadores de lotería para una nota de interés humano, cuando notó algo que la hizo detener el video. El ganador enmascarado con la máscara de Scream, que había reclamado el premio de 50 millones el 16 de octubre, tenía una complexión y postura extrañamente familiares. Chen había cubierto la muerte de Harold Hartwell a principios de esa semana, una nota de obituario rutinaria sobre un contador local que había muerto repentinamente a los 55 años. Al poner ambos videos lado a lado, Chen comparó al ganador enmascarado con fotos de Harold de la página web de su trabajo. La estatura parecía similar. La forma del cuerpo coincidía. Incluso la manera en que el ganador de la lotería sostenía los hombros resultaba familiar. Chen llamó al detective Morrison con su teoría. «Detective, creo que Harold Hartwell podría haber sido el ganador de la lotería que reclamó los 50 millones la semana pasada». La primera reacción de Morrison fue de escepticismo. «Señora, eso es un gran salto. Mucha gente tiene una complexión similar». Pero Chen había hecho su investigación. La línea de tiempo encaja perfectamente. El ganador reclamó su premio el 16 de octubre. Harold Hartwell murió el 24 de octubre. Son 8 días. El tiempo de procesamiento de los pagos de lotería es típicamente de 5 a 7 días hábiles. Morrison colgó el teléfono con un nuevo entendimiento del caso. Si Harold Hartwell había ganado en secreto 50 millones de dólares, todo acerca de su muerte se volvía sospechoso. Armado con órdenes de registro, el equipo de Morrison accedió a los registros financieros de Harold. Lo que encontraron transformó por completo la investigación.
Harold había abierto 3 nuevas cuentas bancarias en las 2 semanas previas a su muerte. Había establecido un fideicomiso anónimo con un bufete de abogados en Manhattan. Harold Hartwell no solo había ganado la lotería, había muerto menos de 24 horas después de convertirse en uno de los hombres más ricos del estado de Nueva York. «Esto lo cambia todo», le dijo Morrison a su compañero. «Ya no estamos investigando una muerte natural. Estamos investigando un asesinato de $50 millones. La doctora Kane, la forense del condado, había estado intrigada por el caso de Harold desde el momento en que examinó el cuerpo. Un hombre sano de 55 años normalmente no muere en sus sueños sin condiciones médicas subyacentes, pero la evaluación inicial de Harold no revelaba ninguna causa obvia de muerte. Los hallazgos de la autopsia profundizaron el misterio. El corazón de Harold estaba sano, sus arterias limpias, su cerebro no mostraba signos de derrame ni aneurisma. Los análisis de sangre no revelaron alcohol ni drogas comunes. Desde el punto de vista médico, Harold Hartwell debería estar vivo. Entonces llegaron los resultados especializados de toxicología. Detective Morrison, dijo la doctora Kane por teléfono, necesita venir aquí inmediatamente. Harold Hartwell fue asesinado. La prueba toxicológica había detectado rastros de un compuesto sofisticado, una toxina de origen vegetal casi indetectable en los análisis estándar. El veneno actuaba rápidamente, causando insuficiencia respiratoria en pocas horas tras la ingestión. El veneno había sido administrado por vía oral, muy probablemente mezclado en comida o bebida, entre las 10 p.m. y la medianoche del 23 de octubre. La víctima habría sentido somnolencia creciente antes de perder la conciencia de manera permanente. ¿Cuánto tiempo habría tenido que planearse esto?, preguntó Morrison. Al menos una semana, posiblemente más. No te topas por casualidad con este tipo de compuestos. Alguien investigó, compró y planeó el asesinato de Harold Hartwell muy cuidadosamente. Morrison salió de la oficina forense con un entendimiento claro. Harold Hartwell había sido asesinado por alguien que tenía acceso a su casa, conocimiento de sus rutinas y la sofisticación necesaria para obtener un veneno especializado. La lista de sospechosos era muy corta. Si aún sigues con nosotros en este punto, estás presenciando uno de los asesinatos más calculados que hemos cubierto. Asegúrate de suscribirte porque este caso está a punto de dar un giro que te dejará en shock. La investigación del asesinato de Harold se intensificó cuando los detectives se dieron cuenta de que estaban tratando con un crimen premeditado, valorado en $50 millones. El equipo de Morrison comenzó un examen sistemático de cada aspecto de la vida de Harold, buscando pistas sobre quién podría haber descubierto su secreto de lotería. El gran avance llegó cuando registraron el sótano de Harold más a fondo, escondida detrás de un archivador. Los investigadores descubrieron la caja fuerte ignífuga que Harold había usado para guardar sus documentos más preciados. El exterior de la caja estaba cubierto de huellas dactilares. La mayoría pertenecían a Harold, pero varias huellas claras eran de otra persona, alguien que había manipulado la caja recientemente. Cuando las huellas se compararon en la base de datos, coincidieron con Diane Hartwell. La computadora de Harold reveló el alcance de su investigación y planificación sobre la lotería. El historial del navegador mostraba cientos de búsquedas relacionadas con seguridad de loterías, fideicomisos anónimos y protección de activos. Los registros de correo electrónico documentaban su correspondencia con abogados y asesores financieros. La huella digital de Diane contaba una historia diferente. Mensajes de texto a su amiga Jennifer mostraban una creciente frustración con el comportamiento secreto de Harold. 20 de octubre. Ben ha estado actuando tan raro últimamente, escondiendo cosas, tomando llamadas privadas. 22 de octubre. Creo que podría estar planeando dejarme moviendo dinero. 23 de octubre. Estoy cansada de que me mantenga en la oscuridad, después de todo lo que he hecho. La evidencia más perjudicial provino de los registros de su tarjeta de crédito. El 18 de octubre, 5 días antes de la muerte de Harold Diane, había hecho una compra en línea en una empresa de suministros científicos, especializada en productos químicos de investigación.
El artículo comprado coincidía con el compuesto encontrado en el sistema de Harold. Cuando los investigadores contactaron a la empresa, supieron que la compra había requerido que Diane proporcionara credenciales falsas, alegando que el químico era para un proyecto avanzado de química de su sobrino. Los registros de la compañía mostraban que el paquete había sido entregado al lugar de trabajo de Diane para evitar detección. Compañeros de oficina recordaron que ella recogió un paquete esa semana, mencionando que era para fines educativos. Las cámaras de seguridad confirmaron la fecha y hora de la recogida. El 15 de noviembre, exactamente 3 semanas después de la muerte de Harold, el detective Morrison llevó a Diane Hartwell a una segunda entrevista. Esta vez estaba acompañada de un abogado, y Morrison tenía pruebas que demostrarían su culpabilidad. Señora Hartwell, hemos descubierto que su esposo ganó 50 millones en la lotería y recibió el dinero el día antes de morir, comenzó Morrison. La reacción de Diane fue cuidadosamente controlada, pero Morrison notó la leve tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban las asas de su bolso. Eso es imposible, dijo. Harold me habría contado algo así. Morrison colocó fotografías sobre la mesa, imágenes del ganador enmascarado con la máscara de Scream, junto a fotos de Harold. Hemos confirmado por múltiples fuentes que su esposo fue el ganador anónimo de la lotería. Planeaba decírselo al día siguiente. Por primera vez la compostura de Diane se quebró. Lágrimas aparecieron en sus ojos, pero Morrison no pudo determinar si eran de dolor o de culpa. Morrison presentó metódicamente cada pieza de evidencia, las huellas en la caja fuerte, los mensajes de texto expresando frustración con el comportamiento de Harold, la compra del químico realizada días antes de la muerte de Harold. El veneno encontrado en el sistema de su esposo coincide exactamente con el compuesto que usted compró en línea, dijo Morrison. Esto no es una coincidencia, señora Hartwell. El abogado de Diane le aconsejó guardar silencio, pero el peso de las pruebas era abrumador. Cuando Morrison le mostró las imágenes de seguridad en las que recogía el paquete del químico, sus hombros se desplomaron en derrota. «Quiero hacer un trato», dijo Diane finalmente, ignorando las protestas de su abogado. 3 días después, a cambio de un acuerdo de culpabilidad que la librara de cadena perpetua a Diane Hartwell, ofreció una confesión completa que reveló la trágica ironía de la muerte de Harold. Había descubierto la ganancia de Harold completamente por accidente el 17 de octubre, el día después de que reclamó el premio. Harold había sido tan cuidadoso en ocultar su secreto, que cometió un error crucial. Dejó un papel en la encimera de la cocina con el número de teléfono de su abogado y las palabras Lottery Trust escritas. Diane llamó al número fingiendo ser la esposa de Harold, buscando información sobre un asunto legal. La secretaria del abogado, asumiendo que Diane ya sabía sobre el premio de lotería, le mencionó felicitaciones por el gran premio. Estaba furiosa, confesó Diane, no solo por el dinero, sino por las mentiras. Llevaba semanas actuando raro y pensé que me estaba engañando. Cuando descubrí que se trataba de las ganancias de la lotería que estaba ocultando, me sentí traicionada de otra manera. Una vez que Diane supo del dinero, comenzó a investigar las actividades de Harold. Conectó las fechas de su comportamiento secreto con la cobertura de noticias sobre el ganador enmascarado, con la máscara de Scream. Se dio cuenta de que su esposo se había vuelto increíblemente rico y planeaba ocultárselo. Empecé a pensar en lo que pasaría si decidía dejarme, continuó. Tenía suficiente dinero para desaparecer para empezar de nuevo en cualquier lugar. Yo me quedaría sin nada mientras él vivía como un rey. La compra del veneno había sido planeada durante varios días. Diane investigó compuestos no rastreables, encontró un proveedor y creó una historia falsa sobre necesitar químicos para fines educativos. Eligió una sustancia que causaría una muerte con apariencia natural, al menos inicialmente. El 23 de octubre, Diane supo que el dinero de la lotería había sido depositado porque había estado observando el comportamiento de Harold. Primero un nerviosismo extremo seguido de una calma repentina. Comprendió que planeaba contarle sobre las ganancias, pero no podía arriesgarse a que cambiara de opinión. Mezclé el veneno en su té de manzanilla, confesó. Era su rutina nocturna.
confiaba en mí por completo. Me senté con él mientras lo bebía, mientras me decía cuánto me amaba, mientras decía que mañana sería diferente para nosotros. Diane se mantuvo despierta esperando a que el veneno hiciera efecto. Alrededor de las 12:00 a.m., Harold se levantó para ir al baño, se desplomó en la sala de estar y murió en cuestión de minutos. Arreglé su cuerpo para que pareciera en paz, dijo. Incluso entonces, incluso después de lo que había hecho, no quería que pareciera que había sufrido. Diane Hardwell se declaró culpable de asesinato en segundo grado, a cambio de una condena de 25 años a cadena perpetua. El acuerdo de culpabilidad la libró de una condena por asesinato en primer grado, que habría resultado en cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la audiencia de sentencia, Marcus Hardwell pronunció una declaración de impacto como víctima que capturó la tragedia de la muerte de su padre. «Ella no solo mató a mi padre», dijo Marcus mirando a Diane al otro lado de la sala. «Mató sus sueños, su esperanza para nuestro futuro, y cualquier posibilidad que teníamos de reconciliarnos. Ese dinero podría haberlo ayudado a ser generoso, a que nuestra familia sanara. En cambio, su codicia le costó la vida y destruyó todo por lo que había trabajado». La historia de Harold Hardwell sirve como un recordatorio trágico de que los mayores peligros suelen provenir de las personas en quienes confiamos más plenamente. Sus elaboradas precauciones contra extraños, su planificación cuidadosa para proteger su identidad del público, su investigación sobre los peligros de la riqueza repentina. Nada de eso pudo protegerlo de la persona que compartía su cama y conocía sus rutinas. La máscara de Scream, que debía ocultar la identidad de Harold del mundo, se convirtió en un símbolo de cruel ironía. Se protegió de todos excepto de la única persona que tuvo el acceso y la oportunidad de matarlo. Tal vez lo más trágico es que Harold murió creyendo que estaba a punto de hacer increíblemente feliz a su esposa. Sus últimas palabras para Diane fueron expresiones de amor y gratitud. Pasó sus últimos momentos conscientes, sintiéndose afortunado por su premio de lotería, por su matrimonio y por la sorpresa que planeaba compartir. La impaciencia de Diane le costó la vida a Harold, y a ella le costó cualquier posibilidad de compartir la riqueza que él planeaba darle libremente. Al intentar asegurar su futuro financiero mediante el asesinato, se garantizó décadas en prisión y una vida entera sabiendo que destruyó precisamente lo que intentaba proteger. Este caso plantea preguntas incómodas que no tienen respuestas fáciles. ¿Qué harías si descubrieras que tu cónyuge había ganado millones en secreto? ¿Te sentirías traicionado, emocionado, sospechoso? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia te ha dejado cuestionando qué tanto conoces realmente a las personas más cercanas a ti, no estás solo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque tenemos docenas de casos similares que te harán pensar 2 veces sobre la confianza, el dinero y los secretos que la gente guarda. La próxima semana exploraremos otro caso donde la lealtad familiar se volvió mortal. No creerás hasta dónde pueden llegar algunas personas cuando hay dinero de por medio. El depredador más peligroso suele ser aquel que sabe exactamente cuándo tomas tu té, exactamente dónde guardas tus secretos y exactamente cuánto confías en él. Mantente seguro, mantente alerta. Y recuerda, a veces la persona de la que intentas protegerte ya está dentro de tu casa.